Hola, ¿qué tal? Espero que la pizarra se vea bien. Mi nombre es Álvaro Leal y inauguro una nueva sección en la que voy a tratar de explicar o de dar una ayuda, un apoyo para la gente que esté estudiando en el instituto, en bachiller, pues tanto en primero de bachiller como en segundo de bachiller la asignatura de historia. Y este es el primer vídeo, empezamos con el primer tema del libro de historia, que es el antiguo régimen, en primero de bachillerato, ¿de acuerdo? Espero que se vea bien, de todas maneras, si no, yo voy a ir repitiendo los conceptos que están ahí. Esto no quiere decir que luego no haya que estudiar con el libro, sino simplemente un apoyo, es una manera de poner las cosas de una más simple, que es realmente lo que hacen los profesores, para que nos hagamos una idea antes de empezar a estudiarla. Como digo, empezamos con el primer tema, tema uno, el antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? Para entender qué es el antiguo régimen tenemos que entender de dónde venimos y luego hacia dónde vamos. El antiguo régimen, seguramente esto sea más fácil, acaba con la Revolución Francesa. En el momento en el que en el 1790 hacia adelante se da la Revolución Francesa, pues acaba el antiguo régimen. ¿De dónde venimos? Pues venimos de una tradición donde en la época antigua, Roma, Grecia, el sistema del Imperio Romano se ha venido abajo y en la Edad Media, más tarde también en la Edad Moderna, pero sobre todo en la Edad Media, la gente abandona las ciudades y se va al campo. Al marcharse al campo se pierden los instrumentos de poder, el Estado romano que tenían los romanos. Y entonces se pasa a algo que podemos ver muy bien en series de temática medieval, por ejemplo, tipo Juego de Tronos y otras, en las cuales hay un señor y hay una gente que es dependiente del señor. Esto se llama el pacto feudo-vasallático, es decir, es un pacto feudal entre el señor y el vasallo, por eso se llama feudo-vasallático. ¿De acuerdo? Ese es el mundo del que venimos cuando cae Roma durante la Edad Media y que va a acabar con la Revolución Francesa, aunque se va a desarrollar muchísimo en época moderna y va a aparecer de nuevo el Estado y demás. Pero es muy importante que entendamos que en el antiguo régimen hay estructuras feudo-vasalláticas entre señor y vasallo que hacen que exista esa pirámide. La modernidad, pero entendida después de la Revolución Francesa, de los liberales, va a traer el principio de todos somos iguales, el mismo voto, etcétera, ¿no? Pero en esa época existían unos privilegiados que eran totalmente distintos al resto de la sociedad o pueblo, que como vemos en la pirámide el pueblo siempre es mucho más numeroso y dentro del pueblo hay muchísima gente distinta, ricos, pobres, etcétera, pero no tienen privilegios. Es decir, que la sociedad del antiguo régimen, y es la primera idea que tenemos que tener clara, es una sociedad que se diferencia por privilegios y por estamento, que muchos de ellos son de nacimiento. Es decir, tú eres noble de cuna, tú eres noble de nacimiento. Es muy difícil llegar a ser noble si has nacido en el pueblo. Por tanto, estos privilegios eran una cosa que se entendían como normales. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que quiero que entendamos. He dividido en tres partes para que nos hagamos una idea de este temario. Sería la población, la economía y la política. ¿De acuerdo? La población es muy importante porque hablamos de que se pasan tres fases distintas, como podéis ver aquí, siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. El mundo del antiguo régimen es un mundo que tiene una natalidad, es decir, tienen muchos niños, las familias tienen mucha descendencia, muchos niños, tienen una natalidad muy alta, pero tiene una mortalidad muy alta. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de España, en el año 2018, tenemos una natalidad muy baja, la gente tiene hijos muy tarde y tiene un hijo o dos hijos, por norma general, pero tenemos una mortalidad que es muy baja también por los avances tecnológicos, por la medicina, por la alimentación, por hacer deporte, por todo este tipo de cosas y por el estilo de vida que tenemos, que no trabajamos 16 horas al día como trabajaban en el antiguo régimen, ni empezamos a trabajar siendo unos niños como trabajaban en el antiguo régimen, todo esto son elementos modernos. Bien, pues en esa época tenemos que hablar de algo totalmente distinto a la España del siglo XVIII. Es gente que tiene muchos hijos, pero que se mueren pronto, que tienen de esperanza de vida 40, 50 años, no más de eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo más parecido que podemos encontrar? Si pensamos en el caso de países subdesarrollados actuales, como en África, en el cual se tienen muchos hijos, pero tienes 13 hijos, 5 se te mueren al nacer, otros se... ¿vale? Por tanto, el antiguo régimen es una sociedad que tiene mucha natalidad, pero mucha mortalidad también. Y es lo que hace que el crecimiento sea lento. En el siglo XVI, como podemos ver en ese gráfico que he escrito yo y me he inventado yo, pero yo creo que se ve bien, es un crecimiento, como digo, muy lento, mucha natalidad, mucha mortalidad.
El siglo XVII es una época que se entiende de crisis, porque la población, ya sea por las epidemias, ya sea por las guerras, ya sea por la mala alimentación, por la dependencia de los fenómenos climáticos, que no es como actualmente, donde hay pesticidas, donde la producción se hace en sitios especializados, sino que si había una época de tormenta, de mucha lluvia, de viento, etcétera, pues a lo mejor perdían la producción del año. Por tanto, dependían mucho de eso. Bueno, pues entre malas cosechas, guerras continuas que hay y las epidemias, el siglo XVII es un siglo de crisis demográfica, es un siglo que hunde a Europa, que la hace que baje la cantidad de gente y de población que hay para trabajar, hay hambre en esa época, o sea, es un siglo muy malo. Y el siglo XVIII, sin embargo, va a ser un siglo de despegue demográfico, es decir, va a seguir la natalidad tan alta, pero tenemos que entender que es una natalidad que necesitan las familias tener muchos hijos para que eso puedan salir adelante. Por tanto, la natalidad sigue siendo muy alta, como lo será en todo el antiguo régimen, pero la mortalidad desciende por elementos de salubridad, por desarrollo de las ciudades, por mejor alimentación, por buenas cosechas, por menos guerras, etc. Y eso es lo que va a hacer que al seguir naciendo muchísima gente, pero al morir mucha menos gente, la demografía, la cantidad de población de personas que hay se va a desarrollar muchísimo en Europa. Así que dentro de la población, como digo, tenemos que tener claro esos tres elementos, que en el siglo XVI va a haber un crecimiento progresivo, que en el siglo XVII va a ser un siglo de crisis y que el siglo XVIII va a ser el siglo de despegue definitivo. Nos pasamos al punto de la economía. Dentro de la economía he querido diferenciar diferentes apartados. Lo primero que pone ahí, si quizás no se vea bien, es que es una economía preindustrial. ¿Qué quiere decir esto? Por algo, el segundo tema de la asignatura de historia del primero de bachillerato es la revolución industrial. Es decir, el antiguo régimen tiene una economía basada en el sector primario, es decir, la ganadería, la agricultura, la pesca, que son una economía que está basada en la subsistencia. Es decir, es una economía que el 80% de la economía se basa en tener algo que llevarte a la boca y comer. Eso volvemos a irnos a países subdesarrollados del tercer mundo actuales y lo podemos ver. Sin embargo, en España, en los países desarrollados, los países que han tenido la revolución industrial, el sector que menos peso tiene es realmente el agrario, es el primario. Porque hay comercio, hay industria, hay incluso el sector servicios, ¿no? Que los camareros y tal de hoy en día. Bien, en el antiguo régimen no podemos pensar en esto. Tenemos que pensar nuevamente en esas imágenes de Juego de Tronos, donde la mayoría son campesinos que viven en el campo y que labran la tierra. Esa era la economía del antiguo régimen. Dentro del sistema agrícola, tenemos que entender que la gran propiedad de la tierra estaba en manos de unos pocos, de la nobleza, y sin embargo existían pequeños campesinos que tenían en unidades familiares pequeños lotes de tierra, pero no es lo normal. Lo normal es que las grandes extensiones de tierra estén en manos de la nobleza, de la aristocracia, pero que tengan a campesinos que lo estén trabajando. Bien, también había diferencias regionales dentro de lo que era la producción de cada lugar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir diferencias regionales? Quiere decir que a lo mejor en Francia, gracias al desarrollo de ciertos mecanismos, de ser un país mucho más desarrollado, la misma parcela de tierra producía más alimentos que producía en Rusia, que era un país que estaba más estancado en cuanto al desarrollo de técnicas de cultivo, etcétera. Por tanto, hay diferencias, dentro de Europa no es algo todo igual, sino que hay países más desarrollados y menos desarrollados. ¿Por qué he puesto agrícola 1-2? Porque dentro de los sistemas agrícolas podemos encontrar dos grandes sistemas. Uno, el de los cultivos pequeños y los cultivos extensivos, es decir, los cultivos más grandes. Por ejemplo, si pensamos en la España de día de hoy, en el norte de España suele haber parcelas más pequeñas de unidades familiares que tienen menos lotes de tierra, o sea, son tierras pequeñitas, podemos decir, que están valladas, que están diferenciadas y que las explota una familia. Sin embargo, en el sur hay latifundios, es decir, o sea, son grandes extensiones de tierra que a lo mejor la propiedad de una persona, de un noble, seguramente, y que todas las tierras se trabajan por iguales. Entonces, ¿qué pasa? Que en el sistema, en el primero que digo, en el que hay pequeñas parcelas, es muy probable que se pongan cultivos muy distintos.
y por tanto la producción sea más variada, aunque sea pequeña de cada cosa, y te da bien para una familia. Sin embargo, en el segundo sistema, en este que se llama agricultura expansiva, de grandes lugares cosechados de una misma cosa, de girasoles, etcétera, pues es totalmente distinto, ¿vale? Estos dos modelos existían también en esa época. La propiedad comunal, esto es otro elemento interesante de la agricultura. Si bien es cierto que hay unidades familiares que tienen tierras y hay sobre todo aristócratas que tienen grandísimas extensiones de tierra, también existían elementos comunes, como eran los bosques, como podía ser un río, como podía ser un lago, etcétera. ¿Y qué se llama por elementos comunes? Pues porque lo puede utilizar todo el mundo, porque no es propiedad de una sola persona. Pasamos, como hemos dicho, si hacemos una recopilación de todas las ideas de la economía, es una economía preindustrial, es decir, una economía de subsistencia, una economía parecida a los países subdesarrollados a día de hoy. Es una economía eminentemente agrícola, que tiene dos tipos de explotaciones, las de en pequeñas parcelas o las de en grandes parcelas o latifundistas. Hay unas diferencias regionales con países más ricos y más productivos que otros, muchísimo más. Existe la propiedad comunal de ciertos elementos, es una economía de subsistencia, como hemos dicho, por eso es eminentemente agrícola, y además tenemos unos últimos dos puntos que son los más pequeños dentro de la economía, pero que también tienen su importancia, que son el comercio y la industria. La industria en estos momentos podemos decir que está dando pequeños pasos hacia convertirse en lo que luego va a ser con la revolución industrial. En estos momentos la industria, la fabricación de cosas, es lo que entendemos por industria, estaba basada en el sistema medieval de los gremios. ¿Qué son los gremios? Los gremios son un grupo de personas que realizan un mismo trabajo y por tanto se ponen de acuerdo para precios, para la manera de producir, etc. En la mentalidad medieval esto era lo normal. Tú mandabas a un hijo que empezaba de aprendiz, de ayudante, y iba creciendo si se le hacía bien hasta que llegaba a maestro, que era lo máximo. Por eso existe aquello de una obra maestra. La obra maestra era lo que tenía que hacer el alumno para poder llegar a maestro. ¿De acuerdo? Este es el sistema gremial, el sistema de gremio, que era algo de la Edad Media, pero como digo, este mundo de la Edad Media, tipo Juego de Tronos, durante la Edad Moderna se había ido desarrollando mucho, había aparecido el Estado, había aparecido las ciudades, había aparecido de nuevo algo que era un poquito más parecido a Roma que lo que era la Edad Media. Y estas estructuras de producción se estaban quedando atrasadas. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que el sistema de gremio ya se está quedando atrasado, porque si pensemos que tú para comprar una silla necesitas encargárselo a una serie de personas que te van a hacer una silla personalizada para ti. Cuando aparezca luego con la revolución industrial la estandarización, es decir, que se produzca en masa sillas, todas iguales, con máquinas, etcétera, el precio es mucho más barato. Por tanto, lo que digo es que había una gran demanda, porque como vemos, ha crecido la población, entonces hay una demanda de productos, pero el sistema de gremio no está dando abasto. Y por tanto esa es una de las tensiones que luego va a explicar los cambios políticos y económicos que se va a dar en el mundo. Pero en el antiguo régimen todavía existía el sistema gremial, de los gremios. Y el comercio es muy importante porque en época moderna Cristóbal Colón ha llegado a América. Entonces el comercio se ha creado el primer mundo globalizado, es decir, que desde Inglaterra, desde Castilla, se están exportando cosas a América, se está trayendo plata desde allí, se está llevando cosas a Filipinas, están viniendo productos de China con la ruta de la seda. Es decir, es un mundo que ya estaba globalizado. Y existían grandes compañías, por ejemplo, en el comercio de América, tenían régimen de monopolio. Que ahí está escrita la palabra monopolio. ¿Qué es el monopolio? El monopolio es que el rey le da la capacidad de comerciar a una empresa y prohíbe a todas las demás que hagan ese tipo de comercio, ese tipo de trabajo. Como veíamos antes con los gremios en la industria, también lo tenemos en el comercio. Así que dentro de la economía dividimos agricultura, el 80%, comercio e industria. Y ahí tenemos las cosas que son las más importantes para entender este periodo. Dentro del comercio había un comercio internacional, como es lógico, y un comercio nacional, donde existían los aranceles. Los aranceles, que es que tú por traer un producto y pasar la frontera tienes que pagar un impuesto. Eso hacía que se encareciesen los productos. Son elementos que son comunes a nuestra sociedad actualmente y que son lógicos y son bastante sencillos de entender.
Por último, probablemente el tema más complejo de entender, el de la política. ¿Cómo era la política en el antiguo régimen? Bien, pues estaba dividida, como digo, en un sistema aristocrático, en el sentido de que hay una diferencia eh, de nacimiento entre personas con privilegios y personas sin privilegios. Es decir, hay supuestamente en esa mentalidad hay tres estados. Está el clero, que son los que oran, los que rezan, los que son los encargados de la sociedad para salvar a la sociedad. Están la nobleza, que son los caballeros, son los hombres de armas, son aquellos señores feudales. Y por último está el tercer estado, que sería el pueblo llano. En el pueblo llano entra todo. Entra desde un mendigo pobre hasta un trabajador de familia que tenga una pequeña parcelita, hasta un burgués que sea el dueño de un banco. O sea, ahí entraba todo. ¿Cuál es la diferencia? Que no tiene privilegios de sangre, que jurídicamente no tiene privilegios por ser de otro estado. ¿De acuerdo? Entonces esos son los tres estados y en la punta de todo estaría el rey. El rey moderno, que es un rey que partiendo desde el mundo medieval ha ido generando el estado y ha ido haciéndose un rey cada vez más importante. ¿Importante en base a qué? Pues a impuestos, por ejemplo. Crea impuestos, puede tener un ejército propio, etcétera. El rey medieval era un rey que necesita de sus vasallos para tener un ejército. El rey moderno es un rey que tiene impuestos, tiene una fiscalidad y con eso puede pagar, por ejemplo, pues lo que digo, un ejército estable. El siglo XVI, XVII y XVIII son siglos de guerras muy importantes, que solo se pueden tener gracias a que tienes dinero, que tienes economía para pagarla. Bien, dentro de esta sociedad, como digo, de privilegiados y no privilegiados, la religión juega un papel muy importante explicando este tipo de sociedad y haciendo que la gente entienda que esto es así porque siempre ha sido así, porque tiene que ser así. Es decir, hay una explicación teológica para el sistema social en el que se vive. No había en todos los lugares reyes, ni todos los reyes son tan importantes, son igualmente importantes, ni tienen las mismas atribuciones. Igual que no lo eran tampoco pues el pueblo, las personas no eran todas iguales, aunque su valor jurídico era el mismo, ¿de acuerdo? Igual que podría haber lugares en el que un noble tuviese incluso más poder que el rey, pero jurídicamente su posición estaba por debajo del rey. El rey es la punta de esta sociedad. Yo creo que más o menos se ha entendido la idea. Es decir, que es una sociedad que distingue por sangre, distingue por estados, distingue entre grupos de personas que son distintos. Ya en Grecia, Platón había distinguido, y muchos filósofos griegos, dentro de un cuerpo social, diferentes grupos de personas que se dedican a cosas distintas. Pues en época medieval se había desarrollado así. Y entonces, aunque, ¿qué es lo que estamos viendo? Que al final del antiguo régimen, todas estas cosas, igual que los gremios, que los monopolios, que las aduanas internas dentro de un país, todas estas cosas estaban ya chirriando, todavía se mantenían. Y es lo que va a hacer que luego eso estalle por los aires con la Revolución Francesa y la gente se ponga a cortar cabeza. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. En la Revolución Francesa, que ya lo explicaré, se reúnen a los estados para que voten, para que tal, y el pueblo siendo tan inmensamente amplio y siendo un grupo tan grande que es el 90% de la población fácilmente de cualquier país, tenía una representación mínima en comparación a los otros. Entonces estas son las cosas que van a hacer que estallen. Era un mundo que lo caracteriza la desigualdad jurídica de las personas. Una persona, eso, si estáis tomando apuntes, apuntarlo. Es un mundo que lo caracteriza la desigualdad jurídica, que tú por nacer en la nobleza o por nacer en el pueblo eres totalmente distinto ante la ley y ante Dios. Segundo punto, parlamento versus absolutismo. Como digo, y ya lo he dicho antes, en la Edad Media los reyes son reyes muy débiles, no tienen fiscalidad, no tienen dinero, no tienen ejército propio. Por ejemplo, si habéis visto la serie de Isabel, está muy bien en este sentido. La serie de Isabel de televisión española nos explica, se ve muy bien esto. Cómo los reyes necesitan llamar a otros nobles para que les den su ejército y si los nobles no quieren, tienen un problema. Juego de Tronos, etcétera. Todo esto lo veis muy bien en el mundo medieval en las películas. La Edad Moderna se había ido desarrollando. Los reyes se han ido desarrollando y van teniendo fiscalidad, tienen cada vez más impuestos, la gente paga más.
Y son cosas que ellos cuentan con la capacidad, como digo, de tener ejército propio, de hacer grandes infraestructuras, etcétera. Son reyes distintos y por eso se le llama absolutismo. Es decir, que son reyes que ya el rey francés, el rey Sol, que era el rey absoluto, ¿no? Se le llama el rey absoluto porque no tiene que rendir cuentas a nadie. Si eso a Dios, ¿sabes? Pero a nadie más, porque él está por encima de todo, ¿no? Y dijo aquella famosa frase de el Estado soy yo. El Estado no sois nadie, soy yo soy Francia, los demás no sois nada. Entonces, se había llegado a ese punto, pero también, por ejemplo, en Inglaterra habían llegado al parlamentarismo, es decir, la importancia y la fuerza del rey no era tanto en comparación con un sistema que no podemos llamar democrático, pero sí parlamentario, es decir, había un parlamento, había una gente que se elegía y que decretaba leyes, etcétera. Por tanto, tenemos estos dos puntos en ese mundo, pero al final del antiguo régimen, por supuestísimo que ganaba por goleada el absolutismo. Es decir, había muchísimos más reyes y más reyes que pretendían ser absolutos que lugares parlamentarios, ¿vale? Que lugares en los que el parlamento tuviese una fuerza y la representación del pueblo tuviese una fuerza significativa. Por último, la burguesía. ¿Por qué quiero dejar esto como último punto de este vídeo? Porque la burguesía juega un papel esencial, y luego lo vamos a ver en el desarrollo del mundo nuevo. La burguesía es gente que pertenece al tercer estado, es decir, es pueblo llano, pero son ricos. Es decir, la burguesía son los dueños de fábricas, de empresas, de bancos, de todo tipo de industrias. O sea, es decir, la burguesía produce, tiene el capital, son personas que tienen el dinero, que tienen los medios de producción y que en una sociedad en la que antiguamente estaba el pueblo llano en el campo trabajando las tierras de los señores, tanto del clero como de los nobles, aquí son personas del tercer estamento, de los que se supone que tienen que ser los pobres, que son la clase más baja de la pirámide, son personas que se han enriquecido y que son más ricas que los privilegiados muchas veces. Y es una ruptura más que cuando pegue el petardazo al antiguo régimen va a ser uno de los culpables. Es decir, que haya un modelo social, como vemos en la pirámide, que ya no va a funcionar nunca más. Y ya va a ser imposible que funcione. Porque un dueño de un banco podía ser ya más importante que un noble. Cuando leemos, por ejemplo, el Quijote, vemos un noble que era totalmente pobre. Sin embargo, en esa época ya había dueños de bancos que eran, aunque no tenían esa distinción jurídica, eran inmensamente más ricos y más poderosos. Por tanto, la burguesía va a ser muy importante porque además va a tener un espíritu creador de cosas nuevas, de avance, que va a hacer que se desarrolle todo muchísimo. Porque los nobles suelen tener sus tierras heredadas de su familia, que la produce el pueblo llano y que a ellos les sirve para tener la vida que ellos tienen, de festines, de grandes cacerías, de ir con vestido con una ropa de galas tremendo, la señora de uno con un colgante precioso, etcétera. Sin embargo, la burguesía, al venir del pueblo llano, va a coger el dinero para reinvertirlo.